Muy buenos días, estimados estudiantes del Instituto Colombiano de Educación Virtual ICOLEP. Mi nombre es Luis Oscar Barroso y voy a ser su docente del área de matemáticas. A continuación vamos a presentarles este material, el cual ha sido desarrollado con el apoyo del área de matemáticas del Instituto Colombiano de Educación Virtual. En este tema que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a aprender de los intervalos. Veamos. Bien, estamos hablando de intervalos, los cuales son definidos como el segmento o el conjunto de números ubicados en la recta infinita. Estos conjuntos pueden ser abiertos cuando van entre paréntesis, cuando sus extremos están precedidos de paréntesis o antecedidos de paréntesis, y cerrados cuando los extremos van acompañados de corchetes. También los hay semiabiertos o semicerrados. Semiabiertos o semicerrados cuando uno de sus extremos o lleva corchetes o lleva paréntesis. Aquí vemos el ejemplo del intervalo menos 2,3. Menos 2 abierto, 3 cerrado. Es un conjunto semiabierto o semicerrado. En el ejemplo menos 1,5 entre corchetes vemos una explicación o un ejemplo claro de un conjunto cerrado. De igual forma estamos viendo la gráfica de este tipo de conjuntos en la recta numérica. Estamos diciendo que estos conjuntos pueden ser cerrados o abiertos, o también semiabiertos o semicerrados. De los intervalos se habla de extremos, de elementos extremos. ¿Cuáles son esos elementos extremos? Son los elementos que limitan o que están en el borde del conjunto. En este caso tenemos que menos 1,5, sus extremos son menos 1 y 5, y entre menos 1 y 5 existe cualquier cantidad de elementos que hacen parte de ese conjunto. Vemos también un ejemplo de un intervalo abierto. El ejemplo menos 2,2. Menos 2 y 2 son los extremos de ese conjunto. En este caso, el menos 2 y el 2 no hacen parte del conjunto. Esa es la diferencia entre un conjunto, un intervalo abierto y un intervalo cerrado. En el caso del intervalo abierto, los extremos no hacen parte del conjunto, y en el caso del intervalo cerrado, los extremos hacen parte del conjunto. Tenemos aquí también la gráfica de este conjunto en la recta numérica. Cabe anotar que para que sea recta numérica válida con la representación menos infinito a infinito, tiene que llevar la proyección o las flechitas a la izquierda y a la derecha. Aquí en la parte de abajo tenemos la explicación de lo que es un extremo abierto y lo que es un extremo cerrado. Admiten operaciones, entre estas operaciones tenemos la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. En el día de hoy vamos a ver la unión y la intersección entre los intervalos. Bien, tenemos aquí al conjunto A formado por menos 2,3, menos 2 abierto, 3 cerrado, y la representación gráfica de ese conjunto es así como lo vemos acá, desde menos 2 en la recta numérica, menos 2 abierto, hasta el 3 cerrado. El conjunto B formado por el conjunto también menos 1 abierto, 5 cerrado. La representación gráfica la vemos
que van desde -1 hasta 5 cerrado. Entonces, el resultado de esta operación A unido B es -2,5. Bien, estimados estudiantes, antes de pasar a explicarles la gráfica, quiero decirles que la unión es tomar dos conjuntos y formar un solo conjunto. Esa es la unión. O sea, es como tomar elementos de diferentes recipientes y echarlos a un solo recipiente. Esa es la unión, y así se trabaja también la unión en intervalos. Bien, el por qué sale A unido B igual a -2 abierto, 5 cerrado. Sencillo. Tenemos aquí en naranja el conjunto B, que es -1,5. Ahí tenemos el conjunto B. Ahora, el conjunto A lo tenemos en azul, que da desde -2 hasta 3 cerrado. -2 abierto, 3 cerrado. ¿Qué vemos en rojo? Vemos el conjunto grande, o sea, el conjunto resultante. El paréntesis rojo, que va desde -2, porque -2 es abierto y desde luego, como es abierto, no entra, el número -2 no entra al conjunto. Y el 5, que está entre corchetes, por lo tanto es cerrado, y el 5 sí entra a ese conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos conjuntos, el naranja y el azul, están dentro. Bien, amigos, ya vimos la unión. Ahora vamos a ver la intersección. La intersección, el concepto más entendible y claro es buscar los elementos comunes, el intersecto, los comunes que aparezcan entre dos conjuntos. Volvemos al tema, a los mismos ejercicios que hemos trabajado. El conjunto A formado por -2 abierto, 3 cerrado, el conjunto B formado por -1 abierto, 5 cerrado, y la respectiva gráfica de los dos conjuntos. Esa es la gráfica. Veámosla, pongámosle atención y estudiémosla. Es la gráfica de -1,5 cerrado, -1 abierto, 5 cerrado. Bien, al intersectar, al hallar la intersección de esos dos conjuntos, tenemos que en naranja tenemos al conjunto A, que es de -2 hasta 3 cerrado, desde -2 abierto hasta 3 cerrado. En azul claro tenemos al conjunto B, que va desde -1 hasta 5 cerrado, -1 abierto hasta 5 cerrado. Entonces queda una parte más sombreada, o sea, el intersecto, y ese intersecto viene siendo la intersección entre A y B, y por lo tanto va desde -1 hasta 3, y ese es el resultado. Entonces estamos hablando de la intersección como los elementos comunes, y de esta manera damos por finalizado el tema para el día de hoy, no sin antes dejar estos ejercicios para que los desarrollen y los analicen, y de esta manera pues coloquen en práctica lo visto en el tema de hoy. Los ejercicios son el conjunto A como un conjunto abierto entre -4,4, el conjunto B como un conjunto semicerrado o semiabierto entre 1 cerrado y 6 abierto. Entonces van a hallar la unión y la respectiva intersección de estos conjuntos, al igual que graficar los conjuntos. Y bien, estimados estudiantes,
Nuevamente les reitero que es mi deseo que este tema haya sido de su total agrado e interés, y esperamos volvernos a ver pronto por este medio, el mundo de la comunicación virtual, para seguir aprendiendo más de las matemáticas. Un feliz día a todos ustedes.